Hey, bienvenidos a Darash. Vamos a escarbar los textos bíblicos, vamos a buscar en ellos las pequeñas claves de interpretación que están dentro de los mismos textos que los autores bíblicos han dejado ahí y que podrían hacer muy fácil para cualquiera de nosotros hacer unas mejores interpretaciones y buscar el sentido profundo de los textos. Bienvenidos. Nuestro primer episodio va a ser sobre Bartimeo, la narración de Bartimeo, este último de los discípulos en el Evangelio de Marcos. Esto lo encontramos en el capítulo 10, de los versículos 46 hasta el 52. Esa es la división que posteriormente le hicieron a este Evangelio y en el que queda la narrativa de Bartimeo, el episodio de Bartimeo. Dice así en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego y le dicen: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le dijo: «Rabuni, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Es un texto precioso, es un texto maravilloso. ¿Y de qué se trata hacer Darash? Es sencillo, miren. Una interpretación inmediata es hacer analogía de los detallitos que están en el texto. Es automáticamente decir, bueno, ¿cuál es tu manto? ¿Cuál es tu ceguera? ¿En dónde estás sentado para que Jesús pase por tu lado? Sin embargo, los relatos bíblicos no son sencillamente ejemplos didácticos para extraer analogías. No es que esté mal hacerlas, y muchas predicaciones y homilías se basan desde ahí, pero los textos son una narrativa muy intencional. Los autores bíblicos son escritores de verdad, son escritores auténticos y usaron muchos recursos de la literatura de su época para impresionar, para impactar, para lograr transmitir una fuerza muy impresionante a las personas que fueran a leer eso que ellos iban a contar. Así que todos los textos de la escritura, y en este caso especialmente los evangelios, están llenos de pequeñas cositas que nos ayudan a descubrir de qué se trata el sentido profundo, de qué se trata esto que podemos ver más allá de la primera analogía que podríamos mirar. Entonces, hacer Darash es escarbar. Esa es una palabra hebrea que significa eso, escarbar, significa buscar más adentro. Y es la palabra que usaron los judíos para hacer sus propias interpretaciones de los textos de la escritura hebrea. Y por eso muchas de las interpretaciones se llaman midrash, ¿sí? O los midrashim, que son pues textos donde le hacen darash a los profetas o al Pentateuco. Entonces, hacer darash es buscar estas formas, estos elementos, las estructuras, los recursos que utilizaron, es buscar los detallitos para que la palabra logre el efecto que los autores intencionalmente quisieron darle, que nos vuelva a causar esa impresión tan fuerte que debió tener para los primeros lectores, cosa que causó que el movimiento de Jesús en los primeros siglos fuera una cosa impresionante, llena de gente profundamente apasionada con lo que era esta propuesta, esta idea, esta manera de entender la vida y por supuesto esta relación con Jesús de Nazaret que vive. La narración de Bartimeo entonces está llena de detalles y esos detalles los encontramos, aquí viene nuestra primera pista, cuando revisamos los 2 episodios anteriores. Ojo, la gran mayoría de los detalles que aparecen en la narración de Bartimeo los podríamos interpretar mejor, los encontramos si nos fijamos en los 2 episodios anteriores. Esto va a pasar con muchos textos bíblicos y es la primera recomendación. Cuando ustedes estén en su casa y lean textos bíblicos, no los lean sueltos, no los lean aislados. Ninguno de estos personajes escribió simplemente episodios.
Ninguno de los autores bíblicos escribió escenas. Ellos escribieron toda la historia, todo el relato completo. San Pablo no escribió frases sueltas para que digamos por ahí, no escribió cartas completas. Los evangelistas escribieron toda una historia de mensaje de Jesús desde lo que hizo, desde lo que dijo, desde lo que vivió, no pedacitos. Entonces muchas veces nos va a ayudar muchísimo ver el conjunto que había pasado antes, que había pasado después, que estaba alrededor del texto que estamos mirando. Y en este caso de Bartimeo, eso es fundamental por los siguientes detalles. El primer detalle es el camino. El camino. En el versículo 32, en el capítulo 10, dice que los discípulos iban siguiendo a Jesús por el camino a Jerusalén. Y que en esa subida a Jerusalén, por el camino, Jesús les va a decir, les va a anunciar lo que él está viendo que va a pasar con él. Él está viendo que no está siendo del agrado de los oficiales de la religión, de los profesionales de la religión. Y les dice que seguramente lo van a perseguir, que seguramente lo van a arrestar, que seguramente lo van a torturar, etcétera, etcétera. Y a continuación aparece una reacción a través de una escena que está protagonizada por Santiago y Juan, y luego la escena que está protagonizada por Bartimeo. ¿De acuerdo? Así que Marcos nos está diciendo cuáles fueron las dos reacciones a este anuncio de Jesús. Oigan, mi vida va para allá, esto es inevitable, va a ser muy difícil. Y aparecen dos reacciones, la reacción de Santiago y de Juan y la reacción de Bartimeo. Santiago y Juan se le acercan a Jesús en ese camino para hacerle una pregunta y Bartimeo está sentado al borde del camino y luego termina recorriendo el camino con Jesús. Así que el camino, que es una categoría, una palabra, una idea que transmite muchas cosas en el Evangelio de Marcos, aquí es fundamental, es fundamental. Eso en la ciencia bíblica lo suelen llamar los motivos, un motivo teológico, un motivo contextual, un motivo geográfico, es decir, una palabrita que está cargada de significado. Camino está cargadísima de significado en el Evangelio de Marcos. Y aquí la encontramos antes del anuncio de la pasión, justo cuando los zebedeos van a hacer la pregunta, porque se le acercan a él cuando van en el camino, y luego con Bartimeo, que aparece sentado y luego recorriendo el camino. El segundo detalle que nos deja ver que aquí hay una relación directa entre ambos episodios, no lo olviden, el episodio del anuncio de la pasión, el que conocemos como el anuncio de la pasión, es como la apertura. Y luego se nos muestran las dos reacciones. Estas dos reacciones están totalmente relacionadas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, hay algunos detalles. Por ejemplo, el primer detalle es cómo nos presentan a los personajes. Nos presentan a los personajes como los hijos de. Entonces, cuando van a hablar de Santiago y de Juan, nos dicen nuevamente, aunque ya lo supiéramos porque ya se había dicho antes, que son los hijos de Zebedeo. Se acercan a él Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y cuando se nos va a hablar de Bartimeo, se nos dice que es el hijo de Timeo. Así que ya encontramos ahí que hay un pequeño paralelo, pero es un detalle bastante menor como para decir, bueno, ¿será que sí son dos textos construidos casi que en paralelo? Vamos a mirar los otros datos. El segundo es la pregunta. La pregunta. Jesús dirige a Santiago y a Juan la misma pregunta que le dirige a Bartimeo. De pronto en las traducciones en español, ustedes van a encontrar que las palabras sean un poquito distintas. De pronto a Santiago y Juan les dice qué quieren que les conceda o qué quieren que les dé, mientras que a Bartimeo les dicen qué quieres que te haga o qué quieres que haga por ti. Pero en una buena traducción, en una traducción muy cercana al texto griego, tendría que tener la misma pregunta, porque en griego la pregunta es exactamente igual. Podríamos traducirla simplemente por qué quieren que haga por ustedes y qué quieres que haga por ti. La pregunta es la misma. Ya tenemos dos detalles que nos hacen pensar, hey, estos textos están relacionados. Los hijos de y ahora la pregunta. La pregunta es exactamente la misma. Pero luego está lo más importante, que es la dinámica que proponen los dos momentos. Atención. A Jesús los zebedeos le piden poder sentarse al lado de él, a su derecha y a su izquierda, en el momento en que él ya tenga como todo su esplendor y toda su gloria. ¿Listo? Atención. Los que vienen de camino piden estar sentados.
El contraste con Bartimeo es que Bartimeo está sentado y termina poniéndose de camino. Las palabras, insisto nuevamente, en los verbos son las mismas en el texto griego. De el estar sentado, del pedir sentarse, cuando estés en tu gloria, permite que, o concédenos que uno se sienta a tu derecha, otro a tu izquierda. Y el otro dice, Bartimeo estaba sentado al borde del camino. Y al final del texto aparece que él está, ya habiendo recobrado la vista, siguiendo a Jesús por el camino. Vienen por el camino, piden estar sentados. Eso es Santiago y Juan. Bartimeo está sentado y termina siguiendo por el camino. Aquí el contraste es absolutamente evidente. El contraste tendría que dejarnos ya perplejos porque aquí ya están casi que servidos todos los elementos para poder hacer una muy buena lectura de este texto y de este ejercicio, que es las dos reacciones de discípulos ante el tipo de mesianismo de Jesús, el tipo de ejercicio mesiánico, la práctica mesiánica de Jesús, de qué se trata, y aparecen las dos respuestas. Creo que esto ya nos da elementos suficientes. Podríamos también hablar de un elemento que tiene que ver con el poder, lo voy a dejar aquí como un detallito sencillito, por la petición que hacen los zebedeos, que tiene que ver con el trono, estar sentados a la derecha y a la izquierda en el trono. Y Bartimeo, cuando grita, ¿qué es lo que grita? Ustedes lo recuerdan porque lo han oído 1000 veces con toda seguridad: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y luego, hijo de David, ten compasión de mí. El hijo de David hace referencia, por supuesto, a la realeza. Por supuesto que hace referencia a la realeza. Aquí es clarísimo que la petición de Bartimeo no iba encaminada necesariamente a su sanación. En el hijo de David no había muchas expectativas de que curara gente, pero sí de que la sacara de su dificultad, y especialmente que la sacara de la marginación y de la pobreza. Es lo que se espera que haga un buen gobernante, es lo que se espera que haga un buen rey también en Israel. Entonces hay un detalle más, un bonus track de detalles entre Zebedeos y Bartimeo. ¿Qué significa para ellos la realeza de Jesús? ¿Qué significa para ellos el efectivo poder de Jesús? Y aquí ya están todos los elementos serviditos que cualquiera de ustedes hubiera podido notar. Seguramente muchos lo hicieron, otros lo están aprendiendo hoy, fantástico. Lo importante es tomen las lecciones y practíquenlas mucho cuando hagan sus lecturas de textos bíblicos personales, con sus comunidades, con sus párrocos, etc. Tenemos el camino, que es el marco general, frente al cual se nos dan las dos tipos de reacciones. Tenemos que nos los presentan como hijos, tenemos la pregunta, que es la misma, tenemos la dinámica de estar en el camino, pasan a estar sentados, está sentado, pasa a estar de camino, y tenemos las dos formas que podríamos pensar de relacionarse, de imaginarse, de entender de qué se trata este poder de Jesús, esta fuerza de su mesianismo y de su realeza. Esos son como los elementos servidos. Yo sé que a este punto, pues muchos ya están elaborando sus propias reflexiones, y eso es lo maravilloso de hacer Darash. Eso es lo maravilloso de desmenuzar los textos, de analizarlos, de no leerlos de manera tan plana, de no irnos enseguida al, bueno, a mí esto me dice que yo soy un mendigo ciego. Sí, todo eso está fantástico, pero hunde los pies en la tierra del texto, tócala y analízalo y pregúntate, ¿por qué dice esto acá? ¿Por qué aparece esta palabra? ¿Por qué esta frase? Y van a aparecer elementos interesantes, como cuando alguien nota, hey, la pregunta a los zebedeos y la pregunta a Bartimeo es la misma. Algo aparece ahí, y aparece una de las intenciones fuertes de Marcos cuando escribe este texto para darnos una confrontación muy fuerte. Yo creo que esa confrontación es la confrontación entre el para qué de la fe en Jesús, el para qué del seguimiento de Jesús, el para qué hacer todo esto que hacemos los que nos llamamos creyentes y nos llamamos discípulos, y qué es lo que estamos persiguiendo detrás de esto. Es muy importante que esta última escena, antes de entrar a todos los relatos de la pasión, tenga que ver con un ciego.
porque para Marcos y para la Escritura, la ceguera tiene mucho que ver con el no entender lo que está pasando, el no entender los designios de Dios, no entender hacia dónde tira el deseo de Dios, la idea, el plan de Dios, hacia dónde va. Y es muy importante que esta ceguera aparezca aquí, porque los que parecen estar muy ciegos son los zebedeos y los otros discípulos. Si nos fuéramos a mirar el texto de los zebedeos a profundidad, vemos que los otros discípulos se pusieron bravos y Jesús les tiene que dar una explicación importantísima sobre qué es el poder realmente dentro de su idea del reino. Pero básicamente pareciera que ellos son los que están más ciegos. Ellos y todos aquellos discípulos que conciban que la fe es un asunto de privilegios, que la fe nos otorga ciertos privilegios, que Dios le hace ciertos favores especiales a las personas que le creen o que le sirven o que buscan agradarle o que cualquier cosa, como si la fe fuera una transacción, un intercambio. Pilas con esto. Yo te doy rezos, tú me das bendiciones. Yo cumplo unos mandamientos, tú me entregas unos deseos que yo tengo que te pedí en oración. Yo me consagro a ti y tú me proteges de cualquier cosa mala que me pueda pasar. ¿Sí? Privilegios. Lo que buscan los zebedeos son privilegios. Ellos quieren ocupar un cargo que les permita tener cierto estatus frente a los demás. Y ese estatus puede estar disfrazado de muchas cosas. No solamente de ser alguien importante, digamos, políticamente o socialmente, sino también de sentirnos superiores a otros moralmente, pues sentirnos a otros superiores en la misma práctica de la fe, o incluso con haber sido afortunados por haber sido librados de ciertas cosas que otras personas no, porque yo soy un hombre de fe o una mujer de fe. Esa es la postura zebedeo en este texto. Es la postura de los zebedeos. Es la postura de yo he dejado el todo por ti, he recorrido todo este camino, estoy subiendo a Jerusalén contigo, pero tú me vas a poner en un lugar importante. ¿Sí? Hay mucho de esto detrás de una cantidad de oraciones que suponen que Dios nos va a dar lo mejor porque somos sus hijos predilectos, cuando hay tantas personas en el mundo que están sufriendo cosas espantosas y ante las cuales Dios lo que nos pone son tareas. Eso pareciera entenderlo muy bien Bartimeo. Esa es la segunda visión. Esa es la otra visión, la del contraste. El contraste fuerte que hace Marcos, y por eso no es un relato de milagro al que nos estamos enfrentando acá, sino un relato de vocación, porque Bartimeo termina siguiendo a Jesús por el camino. Es un relato vocacional. ¿Y qué es lo que parece entender Bartimeo? También los detalles del texto nos ayudan a pensarlo, ¿no? Lo que hace con el manto, que salte, que vaya donde Jesús, que insista a pesar de que lo están callando. Pero si lo pensamos exclusivamente desde el contraste con los zebedeos, que es lo que estamos haciendo en este Darash, pues básicamente lo que Bartimeo entiende es que no es un tema de privilegios, sino de seguimiento de Jesús en ese camino que lo conduce a dar la vida. Es decir, Bartimeo parece entender que mucho mejor que su miseria, que su mendicidad, ¿verdad? Es no solamente la libertad de poder ver y poder caminar, no solamente eso, sino es poder recorrer un camino que lo va a llevar a dar la vida. ¿Y por qué sabemos eso? Porque ya nos lo contaron. Ya nos contaron eso cuando aparece en esta serie de 3 episodios el camino. Jesús en el camino que anuncia que a él le van a hacer cosas terribles estos oficiales de la religión en Jerusalén. Y Bartimeo, como sabiendo eso, decide seguir y caminar e irse con Jesús a ese itinerario cuya meta es dar la vida. Nos habla de otro tipo de discípulos, los que entienden que la fe no es un tema de privilegios, sino de entrega, que no es un tema de recibir, sino de dar, que no se trata de convertirnos en privilegiados de Dios, sino de convertirnos en los agentes de su paz, de su misericordia y de su justicia, para muchos que están padeciendo la injusticia. Parece que Bartimeo, al decir quiero ver, lo que estuviera diciendo es esa voz de todos nosotros que muchas veces nos hemos preguntado, Dios, ¿qué quieres de mí?
Y la respuesta es que me sigas en el camino que nos lleva a dar la vida. Que me sigas, que andes conmigo el itinerario que nos va a llevar inevitablemente a dar la vida. Bartimeo es el hombre que no evade su profunda vocación de dar la vida y de servir. Hasta aquí el primer Darash, analizando y desmenuzando el texto de Marcos 10, cuando nos narran la suerte hermosísima de bendición de el hombre Bartimeo, último discípulo de Jesús. Estaremos analizando muchos más textos y bueno, si les gusta, pues digan que les gusta. Chévere. Un abrazo y que el Señor los bendiga muchísimo.